Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Abraham Macías y es un placer traer estos minutos un devocional, un sermón pequeño, un estudio de la palabra de Dios y qué nos quiere decir el Señor hoy a nosotros, a nuestras vidas. Y te voy a pedir a ti que si tú tienes una Biblia me acompañes en el Salmo 51 y si no la tienes yo la voy a estar leyendo y así tú me puedes acompañar por medio de este video. Salmo 51, vamos a leerlo por favor en el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, dice, y lávame y seré más blanco que la nieve. Padre, gracias en el nombre de Jesús, tu palabra es viva, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo llegues a cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 51, un salmo muy famoso entre los salmos, y compuesto por el rey David, un salmo de resignación, así le llamo yo. Es cuando David, aquel hombre valiente, aquel hombre que cuidaba de pequeño, de adolescente, cuidaba la majada de las ovejas de su padre, y el Señor lo saca de lo más bajo y le da el honor de ser el rey de la nación de Israel. Y un hombre adorador de Dios, un hombre que le componía poemas a Dios, le cantaba esos poemas a Dios, el cantor, el dulce cantor de Israel, también se le conoció al rey David. Y vemos que un hombre tenía una relación íntima con Dios, este rey David, y con los años, pasaron los años y este hombre cae en pecado, adultera con la mujer Betsabé llamada, y después de esto este hombre se arrepiente y reconoce que hizo un pecado y que estaba mal ante Dios. ¿A dónde quiero ir con esto, hermanos? Lo que me refiero es que, por ejemplo, yo me pongo a pensar que nosotros, los humanos, cada uno nosotros en nuestras casas, por ejemplo, tenemos botes de basura. En nuestra cocina y recolectamos la basura que se desperdicia en la cocina. Tenemos botes de la basura, puede ser en nuestra recámara, en el baño, claro que así es. Y hay un bote especial afuera que ahí se recolecta toda la basura de toda la casa, y cada semana viene el basurero por esa basura. Y el humano no puede vivir en medio de la basura porque estuviera contaminado, estuviera infectado en enfermedades, etcétera. Entonces, si el humano no puede vivir y tiene que cuidarse la basura en su físico para que no se contamine, y la pregunta es, ¿y qué de la contaminación o qué de la basura que tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón? Se escucha fuerte, pero es la realidad. Y es lo que había llegado este hombre, este rey David, después de haber conocido, después de haber estado, de haber comido de la mesa del Señor, de haberle conocido íntimamente, se aleja del Señor, pecando con Betsabé, y llega en un momento donde su alma ya es un basurero, donde su alma ya está sucia. Y este hombre David dice en el versículo 8 del mismo Salmo 51, dice: hazme oír gozo y alegría. Qué tremendo lo que dice David aquí. David, después de haber tenido esa intimidad con Dios, esa relación, él era una persona alegre, era una persona feliz. Aun cuando antes de ser rey de Israel, cómo era su estilo de vida, pobre, tenía el trabajo más humillante, podemos decirlo así, de ser cuidador de ovejas, pero su gozo, su alegría siempre estaban allí. ¿Por qué? Porque era un adorador de Dios, estaba cumpliendo la ley de Dios, y sobre todo los preceptos de Dios, le agradaba a Dios en la vida de David, y por eso había gozo y alegría. Después de que David peca con Betsabé, cae en pecado, se mancha su alma, mancha en basura su alma, y es donde él se retira de Dios y ya no está esa intimidad y se pierde todo. Y es aquí donde ya no tiene el gozo, ya no tiene la alegría que él tenía antes. Y nosotros como cristianos en ocasiones, como seguidores de Dios, hemos seguido a Dios, hemos seguido a Cristo, le hemos conocido, y ya hemos perdido ese gozo, ya hemos perdido esa alegría que hemos sentido en nuestra vida anterior, cuando andábamos obedientes a Dios. Y a veces decimos, es que ¿por qué no me siento alegre? ¿Por qué me falta esto? Y queremos buscar cosas o situaciones con el que nos podamos sentir alegres, pero nunca vamos a poder adquirir esa alegría, porque la única alegría es estar en comunión con Dios, y es la alegría que Dios da. Y yo te digo,
como David se sentía frustrado, se sentía totalmente angustiado. Se dice que David, todo este periodo de que pecó y que reconoció su pecado, duró más de un año. Se imaginan todo este tiempo, en estos meses, cómo se sentía David de angustiado, de triste, de que había perdido el gozo, de que para él el vivir era una rutina, una rutina, y mañana amanezco y hacer lo mismo, pero ya no vivía, sino sobrevivía. Entonces, qué lamentable ya se sentía David, y tener sucio su pecado. Y decía David, lávame, lávame, dice, purifícame con hisopo. David le dice a Dios, y el hisopo es una hierbita con la que en aquellos tiempos se limpiaba las manchas más fuertes que se penetraban en la ropa. Incluso esta hierbita, hojita, se les untaba, se les lavaba a los leprosos para limpiar sus llagas de la pus. Y David literalmente usaba lo más fuerte que había en ese tiempo para limpiar las manchas. Le decía a Dios, lávame con hisopo. Pero David sabía que había solamente, que solo Dios, que el hisopo no le podía limpiar su pecado, sino solamente Dios podía limpiar su pecado con su sangre, la sangre de Cristo, del Mesías, que él estaba esperando que viniera a morir por él. Pero él ya estaba reclamando esa sangre, esa limpieza, para volver sentir el gozo, para volver sentir esa alegría, y le decía al Señor, lávame, límpiame de esta basura que tengo ahora. Soy un basurero, Señor. Y le decía, para volver a oír, dice, hazme oír gozo y alegría. Y en el mismo versículo dice, 8 dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Literalmente David aquí estaba hablando. Después de que David pecó, perdió el gozo, perdió la alegría, y literalmente David cayó en enfermedad, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Así se acierta, no se sabe qué tipo de enfermedad le dio a David, pero fue en los huesos. Se imaginan a un hombre acostado en la cama, que todos los días se sentía mal físicamente y mal en su alma, que no sentía gozo ni alegría, y para arruinarla estaba enfermo físicamente. Y dice David, límpiame, Señor, límpiame, y seré más limpio, dice, y lávame y seré más blanco que la nieve. Dice, entonces David reclamaba el gozo, David reclamaba la alegría, y David reclamaba sus huesos, reclamaba su sanidad, porque dice, y se recrearán. Dice, si yo me arrepiento, Señor, le decía David, si tú me limpias de esta basura, reconozco primeramente, dice, reconozco que estoy sucio y que he pecado contra ti. Dice, y si tú me limpias, el gozo vuelve a mí, y la alegría. Y de garantía de esto, automáticamente viene la sanidad. Dice, y se recrearán los huesos. Y también David, hermanos, lo que veo aquí, que David era un hombre sabio, era un hombre inteligente. ¿Por qué lo digo? ¿Porque pecó? No. Inteligente porque se arrepintió. Porque en el versículo 9 dice, del mismo Salmo 51, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué? Porque digo que David era un sabio, era inteligente, porque es de sabios, hermanos, reconocer que estamos mal ante Dios. Es de sabios que tenemos basura, que alguna vez hemos disfrutado la vida con Dios, pero que hemos caído en pecado por una u otra situación, hermanos. Entonces es de sabio reconocer y arrepentirnos de tales cosas y decirle a Dios, Señor, límpiame, ya no quiero ser como estoy siendo, ni estar haciendo lo malo ante ti. Y David, aquí donde dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿A qué se refiere David aquí? Aquí David sabía que su vida estaba en un hilo. En cualquier momento David podía morir. David estaba derechito a la muerte, pero él no sabía si iba a durar un día más, una semana más, un año, 10 años. No sabía cuánto iba a durar David, pero sabía que si él moría en el estado que él estaba, en suciedad su alma, que ya no estaba limpio, que ya estaba mal ante los ojos de Dios, él sabía que él iba a tener muerte eterna. Entonces él le dice en el versículo 9, él reclama las bendiciones para su vida en la tierra, que es el gozo, que es la alegría y que es la sanidad. Pero también le dice al Señor, también límpiame, Señor, no nomás para estar bien aquí en la tierra, sino para tener vida eterna en tu reino. Que en el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados, le dice, y borra todas mis maldades. Es de sabios, hermano, es de sabios arrepentirse y reconocer que estamos mal ante Dios y que hay cosas que a Dios no le agradan, hay cosas en nuestras vidas que a Dios no le agradan.
Y yo en estos minutos, en este momento, yo te invito a que tú reconozcas que estás mal y que hay cosas que a Dios no le agradan de ti. Y yo soy el primero, hermanos, que me apunto porque nadie somos perfectos. Y te voy a invitar a que tú hagas esta oración conmigo, y tu amigo o amiga que tú aún no conoces a Cristo y que dices, pues yo quiero conocer esa vida. Tú puedes reclamar ese gozo, tú puedes reclamar esa alegría como lo reclamó David, y esa sanidad. Tú puedes, si tú a lo mejor en este momento te encuentras enfermo, tú puedes sanar. Si tú le pides perdón al Señor de tus pecados y dices que te limpie, haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, si hay alguna cosa en la que te hemos fallado, Padre, que nos perdones y que nos limpies. Restáuranos, Señor, y reclamamos, Padre, ese gozo, esa alegría y ese bienestar para nuestra alma que David reclamó aquí en la tierra, Señor. Te pido que nos limpies. Reconocemos, Señor, genuinamente que estamos mal en ti. Y si tú estás enfermo, dile al Señor, Señor, perdóname todas mis fallas, perdóname lo que te he fallado. Reconozco que soy un pecador, Señor, pero si tú en este momento tú me limpias, Padre, y yo sé que tú lo quieres, yo creo, Señor, que tú me vas a sanar. En el nombre de Jesús tú nombras la enfermedad que tú tengas y declaras sanidad en el nombre de Jesús, y tú vas a ser sano en este momento. Y tú, amigo, amiga, si tú aún no conoces a Cristo, yo te pido que en este momento y quieres aceptarlo, es la única camino, es la única salvación, y Él te puede dar la gran vida, con ese gozo, con esa alegría y esa sanidad, una vida que jamás has tenido. Haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí hace aproximadamente 2000 años, y que moriste en la cruz del Calvario, y al tercer día fuiste resucitado por la obra del Espíritu Santo, y ahora estás a la diestra del Padre abogando por mí. Te acepto como mi Señor y Salvador, y creo que en este momento se está escribiendo mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, consagro a esta gente, Padre, y te pido por cada una de estas personas que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, amigo y amiga, por haberme acompañado en este video, en este sermón. Nos vemos a la siguiente. Que Dios te siga bendiciendo. Shalom.